Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé quién estén viendo esto. Yo soy el alumno Alberto Barrera Sueños. Vengo a presentar los temas 2 y 3 y 4 de administración de base de datos. Les voy a dar una breve explicación, introducción, que hablaremos sobre los análisis de los manejadores de la base de datos, los cuales nos van a guiar a averiguar qué hacen los administradores de base de datos para ver cuáles son sus funcionamientos y cómo se maneja ese, esa parte. Después de considerar, después de ver eso, después de considerar para elegir un gestor de base de datos, nos vamos a ir a ese tema y vamos a ver las características, cuánto ocupa de CPU, cuánto ocupa de RAM, para checar cómo se va a poder. Y luego después de eso, las tecnologías y aplicaciones aquí. Les voy a explicar las nuevas tecnologías, las cuales que son multimedia, video, orientado a objetos y no recuerdo cuáles son las demás, pero son varias. Bueno, comenzamos con el análisis de manejadores de base de datos. Una vez aquí, como pueden ver, como una colección de datos relacionados entre sí estructurados y organizados y un conjunto de programas que acceden y gestionan esos datos, lo que denomina que los administradores de base de datos ocupan y acomodan esa información en conjuntos de programas organizados y lo gestionan obviamente, que, que pueden ver porque si no hay una gestión de esa base de datos puede mandar muchos errores. Bueno, seguimos. Consultas no predefinidas y complejas. El objetivo fundamental de los gestores bases de datos o administradores permitir que se hagan consultas no predefinidas y complejas. Esto puede decir aquí, como puse un ejemplo, se quiere conocer el número de alumnos de más de 25 años con nota superior a 7 que están matriculados actualmente en la asignatura base de datos. Aquí tiene que entrar el administrador para ver si los datos están acomodados realmente, si no se repite ninguno y si están bien, porque si no puede haber fallas y se pueden equivocar al momento de buscar un alumno o pueden reincidir. Bueno, la flexibilidad e independencia, la compatibilidad de la base de datos y la necesidad de irlas adaptando a la evolución de si hacen que un objetivo básico sea de flexibilidad a los cambios. Aquí a los administradores hacen más fácil la obtención de datos y de lo que sea en la base de datos para cualquier público, para que se haga un poquito más fácil. Y aquí siempre tiene que estar flexible al momento que otras personas o trabajadores la quieran. Así ellos la van a poder poner a la hora que ellos puedan. Bueno, no puedan, perdón. Al que esté disponible pues todo el día, toda la noche, sin que la base de datos se cierre o haya otros problemas. Bueno, problemas de la redundancia. Aquí es lo que les decía, que no se pueden repetir ficheros o aplicaciones o datos, etcétera, ¿no? Porque se le llama redundancia a eso, porque no puede haber dos datos, tres datos del mismo modo, o sea, no pueden poner Alberto, Alberto y Alberto, digamos. Sí, pero tiene que variar en el apellido, no puede haber un Alberto Barrera y otra vez, porque ahí pueden cometer un error, el cual puede provocar que el que le pusieron la redundancia a todo eso se equivoquen, a lo mejor no es estudiante, a lo mejor ya se dieron de baja y puede haber ocasiones que puede pasar y puede ir mal, ¿no? Integridad de los datos. Aquí el administrador debe de ser, bueno, tiene que hacer un respaldo o asegurar los datos sobre errores de servidores de nosotros, de dedo o algo pues que nos haya pasado, avería del disco del servidor, alimentación eléctrica cuando se va y puede haber un corte y puede que falle la información y todo. Así que tiene que estar disponible el administrador para que él pueda componer todo eso.
por si hay alguna falla o o por cualquier cosa, pero tiene que estar ahí para que esa base de datos siga activa, flexible a cualquier público. Concurrencia de usuarios. Un objetivo fundamental es permitir que varios usuarios, es lo que le digo, tiene que estar disponible para cualquiera que la esté ocupando, digamos, para los trabajadores, para los que la están ocupando antes que él, etcétera, ¿no? Tienen que estar ahí esa base de datos para todos, porque si no está, entonces no estaría haciendo su trabajo el administrador de base de datos, porque él es encargado de que esa base de datos esté para todos. La seguridad. La seguridad se encarga el administrador para que la información importante no tenga autorizados a público en general, o sea, no puedes poner información personal tuya y que todos la estén viendo, ¿no? Eso es lo que hace el administrador con la base de datos, en pocas palabras. Hace que nadie la pueda ver si es información importante, que nadie pueda entrar a esa base de datos, nadie, porque hay archivos muy importantes que algunas personas no pueden ver, etcétera, ¿no? Así como las del gobierno, militares, etcétera. Es un tipo de ejemplo. Otros objetivos. Acabamos de ver los objetivos, que son los fundamentales, pero aquí hay otros, que es el servicio eficiente de los datos warehouse, adaptarse al desarrollo orientado a objetos, el tiempo como un elemento de caracterización de la información y adaptarse al mundo del Internet. Estos son nuevos objetivos que han ido saliendo con el paso del tiempo porque no estaban, es conforme ha avanzado la tecnología, las demandas y todo lo demás, incluyendo todo lo que te piden las empresas, etcétera, ¿no? Entonces tienen que ir mejorando ellos para que puedan ser contratados. Y aquí están unas de las características nuevas. Ahora, ¿qué tipos de gestores base de datos existen? Hay, hay, por lo tanto, siempre implica descantarse por un modelo de base de datos concreto, que son relacionales, jerárquicos, de red, orientada a objetos y orientada a documentos, que son los nuevos gestores que cada uno corresponde para el uso que le quieras dar. Ejemplos. Aquí está el Microsoft Access, el Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Database, MariaDB y Postgres. Son los más importantes, cada uno está dirigido a lo que maneja y a lo que es, pero igual todos pueden hacer su base de datos, en pocas palabras. Bueno, consideraciones para elegir un buen gestor base de datos. Aquí a lo que voy es los procesos que llevan a cabo los administradores de datos. Aquí es una breve explicación de cómo vamos a buscar los que le mencioné al principio en la introducción, la RAM y todo eso, y si para ver si la computadora aguanta o no aguanta o los servidores, etcétera, ¿no? Planeación de datos, que es la evaluación de la información actual cuando las metas y objetivos de la organización, determinación del alcance y la oportunidad que resulta del desarrollo de un nuevo. Esto es para que una empresa escoja su gestor y la empresa gane, o sea, tienen que checar la empresa qué gestor de base de datos les va a funcionar muy bien para que la puedan instalar, porque no tiene caso que instalen un gestor, digamos Postgres, si no lo van a ocupar y necesitan a fuercitas MySQL, tienen que irse con el que más efectividad les esté dando. Por eso dice aquí las evaluaciones de la información actuales, identificación de las oportunidades de la aplicación, la tecnología de la información. Entonces tienen que ir checando eso. Selección y evaluación de los sistemas de administración de base de datos. La selección y evaluación pueden ser una tarea muy importante para una organización. En los que le comento, el proceso y el desempeño de la base de datos o el gestor de base de datos tiene que ser muy relevante para que la empresa lo pueda instalar o comprar o no sé. Porque por el impacto que puede tener una mala elección, van a hacer que sus ganancias bajen muy feamente y tienen que ir a buscar otro gestor base de datos. Y mientras sigan buscando otro, ellos van a perder ganancia. Como evaluador de gestor de base de datos,
En primer lugar, hemos de tener en cuenta varias características: modelo, relación o cuál vas a ocupar en tu empresa, que relación, jerárquico, en red, etcétera, ¿no? Lenguajes de definición y de manipulación de SQL, quién se va a encargar, etcétera, ¿no? Te ayuda. Lenguajes de cuarta generación, generadores de aplicaciones. Aquí son para que tú te vayas guiando, así como orientado a objetos que ya te van ayudando y ya todo, tú ya lo puedes hacer mejor, ¿no? Aquí en segundo hemos de evaluar el rendimiento. Aquí lo que les digo, el procesador, la RAM, tienen que checar si es adecuado o no, o es muy pesado. El almacenamiento y recuperación de datos. Aquí es donde si se puede recuperar fácilmente o no se pueden recuperar. Tienen que estar seguros de que sí. La protección, que varios usuarios se puedan meter y que nadie pueda acceder a esa base de datos sin el permiso del administrador. Es lo que le digo con control de accesos de los usuarios. Aquí son para usuarios no autorizados. Consumo de recursos, memoria RAM, etcétera. Es lo que le acabo de mencionar. Aquí una tabla, como pueden ver, el tamaño, asistentes, programas, consulta monotabla, consultas multitabla, etcétera. Son todos los consumos. Aquí pueden checar si algo de sus computadoras, etcétera, ¿no? Nuevas tecnologías y aplicaciones de los sistemas de base de datos. Tendencias actuales, que es la de orientados a objetos, Internet y la web. Es las relacionales están en plena transformación. Es lo que les digo, que ya están mejorando, ya están todo, porque no se pueden quedar así los gestores de base de datos, tienen que ir avanzando igual la base de datos. Y sería todo. En mi conclusión, fueron unos temas muy buenos. Este, te explica muy bien qué es lo que es la base de datos, los administradores, en qué se encargan, en qué te pueden ayudar, para qué funcionan en su papel o su rol. Están muy bien especificados y la verdad, sí son buenos en lo que hacen, pues, porque sin ellos no podría funcionar la base de datos o ya se robarían muchísima información de empresas sin el administrador de base de datos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por verme, por escucharme y por entender el tema. Bueno, me despido. Hasta luego.